Muy buenas. Esta vez vamos a explicar lo que son más o menos flujos de bytes y cadenas, ¿no? Primero vamos a mencionar lo que es en sí la parte del flujo, o también llamado string. O sea, sabemos que cualquier programa realizado, en este caso Java, que necesite llevar a cabo una operación de entrada o de salida o IO, lo hará a través de un string. O sea, un string es una abstracción de todo aquello que produzca o consuma información. Podemos ver a este string como una entidad lógica, ¿no? La vinculación de ese string al dispositivo físico lo hace el sistema de entrada y salida de Java, ¿no? Se ve pues la eficacia de esta implementación en Java, pues la clase y métodos de entrada y salida que necesitamos emplear son las mismas independientemente del dispositivo con el que estemos actuando. O sea, no importa qué tipo de dispositivo se va a utilizar en ese momento, si las clases y los métodos de entrada y salida siempre van a ser iguales, ¿no? Luego, el núcleo de Java, el mismo programa, o sea, del núcleo, que sabrá si tiene que tratar con el teclado, el monitor, el sistema de fichero, un socket red. O sea, él mismo se encarga de ver después con qué tipo de dispositivo está interactuando, y entonces él liberará, o sea, el código para saber con cuál va a trabajar, ¿no? En Java se definen los tipos de string, lo que es byte string y character string. En lo que son el byte string, nos proporciona un medio adecuado para el manejo de entradas y salidas de bytes, y su uso lógicamente está orientado a la lectura y escritura de datos binarios, ¿no? El tratamiento del flujo de bytes viene gobernado por dos clases abstractas, que son lo que es la input string y output string. Eso es en lo que es byte strings, ¿no? Cada una de estas clases abstractas tienen varias subclases concretas que controlan las diferencias entre los distintos dispositivos de entrada y salida, ¿no? Ahí es donde se puede definir que se pueden utilizar. Asimismo, estas dos clases son las que definen los métodos de que sus subclases tendrán implementados, y que entre todas destacan la clase read y write, ¿no? Que leen y escriben bytes de datos respectivamente. En lo que es la parte de character string, proporciona un medio conveniente para el manejo de entradas y salidas de caracteres. O sea, dichos flujos usan codificación Unicode, o sea, a diferencia de lo que es los byte string, que usan lo que es datos binarios. Y por tanto se pueden internacionalizar, ¿no? Eh, con otros. Una observación es que este modo es un modo de Java que no proporciona para manejar caracteres, pero al nivel más bajo todas las operaciones de entrada y salida son orientadas a byte, ¿no? Al igual que el anterior, pero a un nivel bajo. El flujo de caracteres también viene gobernado por dos clases abstractas, reader y writer, ¿no? Dichas clases manejan flujo de caracteres Unicode, y también de ellas derivan subclases concretas que implementan los métodos definidos en ellas, siendo los más destacados el método read y write, ¿no? En este caso leen y escriben caracteres de datos respectivamente. Los strings predefinidos, ¿no? Para comprender un poco mejor, o sea, para entender un poco mejor cómo funcionan los paquetes de entrada y salida, o sea, veamos cómo trabaja realmente la clase System. System define tres campos que son in y out y er, que corresponden a lo que es entrada estándar, la salida estándar y la salida estándar de errores, ¿no? System.in es un objeto de tipo input string, mientras que los otros dos son de tipo print string. La pregunta que ahora de repente se harían es que cómo es posible, si yo uso la clase system para mandar texto, por ejemplo, a la salida sea tipo byte. Bueno, en ese caso se soluciona haciendo un wrapping, ¿no? O un envoltorio de la clase para convertirla en un flujo de caracteres, ¿no? En lo que es la lectura de consola, la entrada de la consola, como sabemos, la obtenemos leyendo de system.in. Para conseguir un flujo de caracteres, envolvemos dicha clase en un objeto del tipo buffer reader, ¿no? Como se había mencionado en la parte del wrapping, el cual soporta un flujo de entrada bufferizado. Atendiendo a las especificaciones de esta clase, el parámetro que se le pasa es el string de entrada, que es de tipo reader, al cual, como sabemos, es abstracto, por lo que recurriremos a una de sus subclases. En este caso se va a utilizar lo que es input string reader, ¿no?
Ya esto es un tema más o menos medio conocido, que convierte de byte a caracteres. Eh, y otra vez más, atendiendo a la especificación de la última clase, vemos el parámetro que se le pasa a este es de tipo input string. O sea que la palabra orientada a byte, que es nuestro caso, es system.in. Y ya con ese caso se estaría listo, ¿no? Ya se asoció lo que es a un dispositivo físico, en este caso es el teclado, ¿no? Dispositivo de entrada del teclado, a un string orientado a caracteres mediante un wrapping o envoltorio, ¿no? De la clase system, con la clase buffer_reader, que fue lo que la que se hizo el wrapping o el envoltorio, ¿no? Y aquí podemos verlo entonces de una manera ya más resumida. O sea, buffer_reader, reader input, clase que recibe un flujo de caracteres de entrada. Input string reader, input string input 2, o sea, que es la clase que convierte de byte a caracteres, ¿no? Transformó de byte a caracteres. Y lo que es el buffer_reader, br igual new buffer_reader, new input string reader system.in, ¿no? Que br es un character string, o sea, que se linka o se linkea a la consola a través de la clase, ¿no? A la cual hemos tenido que wrapear o envolver para convertir de byte a caracteres, ¿no? Esta parte también se le llama lo que es la parte del espacio en memoria, que se utiliza en la parte de programación, ¿no? O sea, la lectura consola, ¿no? En este ejemplo leemos de consola cadenas de caracteres, ¿no? Ahí vemos lo que es la librería buffer_reader, input string reader, io section, ¿no? Y se hace lo que es, se menciona aquí lo que es la clase, el método principal, y aquí habla de que aquí vamos a crear un buffer_reader a través de system.in, ¿no? Esta parte se crea lo que es el espacio en memoria, ¿no? Y se hace una parte aquí donde se muestra un dato, ¿no? O sea, empieza a escribir esto para salir, ¿no? Ahí se crea el espacio de memoria y se manda el texto, ¿no? Y se lee la cadena de caracteres mediante el read line. Al final, aquí está la parte donde se manda el comando y se manda entonces un, un que muestre lo que es la variable, en este caso sería cadena, ¿no? Eh, y un while para darle para darle sentido a lo que es la parte del programa, ¿no? En lo que es imprimir la consola. Lo que siempre hacemos es imprimir mediante system.out, pero en una aplicación más formal se haría de uso la clase printWriter, que soporta flujos de caracteres. Esta clase contiene los métodos print y println. Para todos los tipos, ya el print y println son comandos métodos que ya se habían visto, ¿no? Con anterioridad. Para todos los tipos que se podrán usar igual que lo hacíamos con system.out. Si un argumento no es de un tipo simple, entonces los métodos de printWriter llaman al método toString y luego imprimen el resultado. Aquí vemos un segundo ejemplo donde se va a mandar a imprimir pantalla. Se dice que el siguiente ejemplo, o sea, este ejemplo va a imprimir a la consola diferentes tipos de datos primitivos. Ahí se hace lo que es la declaración de las variables, se muestra lo que es el tipo el nombre de la clase, el método. Ahí se habla de que el constructor toma como parámetros un objeto de tipo output string, el cual deriva print string. Por tanto, ya tenemos lo que es linkeada o conectada la clase con el dispositivo de salida, ¿no? En este caso la consola. Ahí se muestra la parte de esta printWriter, ahí donde se está haciendo lo que es el reemplazo, ¿no? Donde normalmente se usaba el system.out, ¿no? Printwriter, new printwriter, system.out, true, ¿no? Aquí se da lo que es la parte del texto y se declara la variable y se muestra un valor, ¿no? De cálculos, ¿no? Lo que es lectura de escritura de ficheros. O sea, en Java todos los ficheros son orientados a byte, por lo que nos proporciona métodos para leer y escribir desde un fichero. No obstante, también nos permite hacer wrapping o envoltorio, como lo había mencionado antes, de dicho flujo orientado a byte para convertirlo a un objeto basado en caracteres. Las dos principales clases que nos posibilitan trabajar con los ficheros son FileInputString y FileOutputString, las cuales crean un enlace entre flujo de byte y el fichero.
Para abrir un fichero simplemente le pasamos el constructor que es de estas clases eh, al nombre de este. Perdón. Luego con los métodos read y write actuaremos con él y finalmente mediante el método close cerramos la sesión con el fichero. O sea, ahí se detalla después más qué tipo de esas clases se utilizan, ¿no? Que tienen algunos ejemplos de la misma, ¿no? Se habla de que aquí se habla de una advertencia de no confundir las dos clases anteriores con la clase file, ¿no? Porque la clase file para empezar no trabaja sobre un flujo de bytes, sino trata directamente con el fichero o con el sistema de ficheros. O sea, en ese caso, esa clase no se accede a los datos de los ficheros. Esa está orientada a obtener y a manipular la información asociada a este como, por ejemplo, permisos, fechas, si es un fichero o un directorio path, etcétera, ¿no? Así cuando creamos una instancia de file, lo que estamos haciendo es establecer una entrada con un archivo de directorio físico, al que luego le pondremos consultar todas las propiedades, ¿no? Lo recomendable es poder acceder a los datos del fichero y sus propiedades es crear una instancia a la que pasamos un objeto file, ¿no? Las clases orientadas a flujo de byte o byte string, ¿no? En partes anteriores se hablaba discutido de que la cima de la jerarquía de las clases estaban la clase de 30 input string y output string, ¿no? Ahora se van a ver lo que son las clases más, las subclases más importantes, ¿no? De esa jerarquía. Byte array input string y byte array output string. Implementan ahí más o menos resumido, se habla que implementan el flujo de entrada y salida de byte respectivamente teniendo como fuente un array de byte en caso de la clase de entrada. El file input string, como ya se vio, esa clase crea un input string que se usa para leer los bytes del fichero. Y el file output string es el contrario, ¿no? Del file input string. O sea, para crear un output string para enviar un flujo de bytes a un fichero, ¿no? Las clases orientadas al filtrado del flujo de bytes, ¿no? Estas clases son simplemente wrappers o envoltorios de la entrada o salida de los strings. Dicha clase proporcionan de manera transparente a estos flujos una funcionalidad de un nivel superior, dado que las clases orientadas al flujo de bytes quedan algo limitadas para trabajar sobre los datos leídos o sobre los datos que vamos a escribir. Lo que se hace es acceder al flujo de bytes por medio de alguna de las clases o métodos comentados en los apartados anteriores, ¿no? O las partes anteriores. Normalmente input string y luego se envuelven con algunas de las clases orientadas a filtrados para empezar las operaciones que son algo más complejas, ¿no? Las clases más representativas de ese tipo son lo que es filter input string, filter output string, y unas que se usan normalmente son lo que es data input string, data output string, buffered input string y buffered output string, ¿no? Las clases orientadas al flujo de caracteres, ¿no? O character string. Aunque las clases orientadas al flujo de bytes, ¿no? Nos proporcionan suficiente funcionalidad para realizar cualquier tipo de operación de entrada o salida. O sea, no se pueden trabajar directamente con caracteres Unicode. Es por eso que es necesario la creación de clases orientadas al flujo de caracteres para ofrecernos el soporte necesario para el tratamiento de caracteres. Entonces, esa parte ya más o menos se había explicado. Se habla aquí de que las clases más importantes son el acceso a ficheros, el file reader y file writer. Ya más o menos se ha hablado de esto. Acceso a caracteres, char array reader y char array writer. Y la buferización de datos, lo que es el buffer reader y buffer writer, ¿no? Flujos estándares. Los flujos estándares de entrada y salida siempre están abiertos mientras se ejecuta el programa, listos para proporcionar datos de entrada o para aceptar datos de salida, en este caso salida. Por defecto, el flujo estándar de entrada es el teclado, ¿no? Ahí se habla de que el flujo estándar de entrada consiste en .in. Y por defecto el flujo de entrada y salida es la pantalla. En este caso se habla de system.out, ¿no? Lo que es el flujo o string, ¿no? El flujo o string, ahí se habla de una manera un poquito más detallada, específicamente el flujo. Es una conexión entre un programa o una fuente de destino de datos, ¿no? Un flujo de entrada maneja los datos que fluyen al programa y el flujo de salida maneja los datos que fluyen del programa, o sea, que salen del programa, ¿no? Un ejemplo de aparatos de entrada y salida son las conexiones a internet, teclado ratón, pantalla, impresora, disco duro, ¿no? Todo ese tipo de dispositivos que ya conocemos, ¿no?
y o sea, ahí es entrada y salida dependiendo de la aplicación para que se utilizan, ¿no? El system.in y el system.out son strings creados automáticamente cuando se ejecuta un programa, en este caso Java, ¿no? Los flujos de byte versus los flujos de caracteres. Existen dos tipos de flujos. Flujo de byte, como ya se había mencionado, byte string, y los flujos de caracteres, los caracteres string. Los flujos de caracteres se usan para manipular datos legibles por humanos, ¿no? En ese caso, un fichero .txt, ¿no? Los flujos de bytes se usan para manipular datos binarios legibles solo para la máquina. Técnicamente ahí hay cierta, ¿no? Por ejemplo, el fichero .exe. Ahí uno se maneja con lo que es el dato legibles para el humano y los otros son para datos para la máquina, ¿no? Que son legibles en este caso para la máquina. Los flujos, ¿no? O string, o sea, aquí habla lo que es un pequeño resumen, lo que es input, o sea, que ya se está declarando todo lo que son las librerías básicas, ¿no? Java.io punto asterisco, punto y coma. Se habla de abrir el string, ¿no? Usar el string, leer y escribir y cerrar el string. Esa es de repente una forma básica de ver cómo opera lo que es el flujo o string, ¿no? Bueno, en esta parte aquí se explica lo que son ya las clases abstractas de lo que es flujo de byte y flujo de caracteres, ¿no? Y se habla de las subclases que tiene y asimismo las subclases que tiene cada una, ¿no? En este cuadro ahí pues, se puede notar de ese modo. Técnicamente eso sería todo, la que es la parte de una forma básica, lo que son los flujos de bytes y flujos de caracteres, más o menos para qué se utilizan y más o menos a dónde van destinados cada uno y su interacción entre ellos, ¿no? En lo que es la parte de programación en Java. Esta pequeña charla fue elaborada por Tania Ramos y Jovi Durango. Y muchas gracias.